Bienvenidas al episodio número 16. Y hay algo que llevo un tiempo observando en mí y que me tiene profundamente fascinada, y hoy quiero compartirlo contigo, porque quizás tú también te descubras en algún momento haciendo la misma reflexión. Conforme vamos creciendo, tenemos la sensación de que cada vez nos conocemos mejor. Pensamos que sabemos perfectamente lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos hace felices, lo que buscamos en una pareja, en unas vacaciones, en una casa, en un trabajo o en una forma de vivir. Y damos por hecho que todas esas preferencias son nuestras. Pero, ¿y si no lo fueran? Durante muchos años yo pensé que el mar era mi lugar favorito. Creía que las vacaciones perfectas eran cerca de la playa. Pensaba que disfrutaba de los hoteles elegantes, de los restaurantes sofisticados, de determinados ambientes que de alguna manera asociaba con bienestar. Y hace un tiempo empecé a escucharme de verdad. Sin darme cuenta, me encontré disfrutando de cosas completamente distintas. Descubrí la montaña, el sonido de los pájaros, el ruido de un río, el olor de los árboles, el silencio. Y ocurrió algo que me sorprendió muchísimo. Mi cuerpo descansaba, no era una idea, era una sensación física. Me sentía diferente, como más presente, más viva, más en paz. Y entonces apareció una pregunta. ¿Y si durante años había perseguido una idea de felicidad que nunca había comprobado si realmente era mía? Porque también descubrí algo curioso, y es que siempre había pensado que la montaña no era para mí. Me daba hasta miedo, era como incómoda y prefería otros lugares. Pero cuando empecé a observar ese miedo con calma, me di cuenta de que ni siquiera sabía de dónde venía. Quizá nunca fue mío, quizá alguien antes que yo lo tuvo. Quizá simplemente crecí escuchando determinadas ideas y terminé creyendo que eran parte de mi identidad. Y ahí comprendí algo muy importante. No solo heredamos heridas, también heredamos gustos, preferencias, prioridades, ideas sobre lo que significa tener éxito, sobre lo que significa disfrutar, sobre cómo debería ser una buena vida. Y eso cambia completamente la manera de mirarnos. Porque hay un programa funcionando dentro de nosotros que lleva muchos años diciendo: esto está bien, esto tiene valor, esto significa éxito, esto significa que has triunfado. Y rara vez nos detenemos a preguntarnos, ¿de verdad pienso yo eso? ¿O simplemente llevo décadas repitiéndolo? Porque quizá creciste escuchando que tener una casa en propiedad era el gran objetivo, que un coche determinado significaba haber llegado lejos, que viajar a ciertos destinos era sinónimo de éxito, que comer en determinados restaurantes era señal de buen gusto, que unas vacaciones solo eran buenas si todo era perfecto. Y no estoy diciendo que esto esté mal. Lo importante no es si algo es bueno o malo. La pregunta es otra. ¿Lo has elegido tú? Porque hay una diferencia enorme entre elegir algo conscientemente o perseguirlo porque un programa lleva años diciéndote que ahí está la felicidad. Y creo que muchas veces confundimos ambas cosas. Vivimos intentando alcanzar una idea que admiramos sin preguntarnos si realmente es la que nos hace bien. Y quizá por eso tantas personas consiguen aquello que llevaban años deseando y sienten un vacío difícil de explicar. Porque el problema no era alcanzar el objetivo. El problema era que ese objetivo nunca nació de ellas. Nació de una programación. Y aquí ocurre algo precioso. Cuando empiezas a cuestionar tu programa, aparece un espacio nuevo. Un espacio que al principio puede dar un poco de miedo, porque ya no sabes quién eres, pero precisamente ahí empieza el verdadero autoconocimiento. Imagínate que durante toda tu vida alguien hubiera escrito sobre un folio quién eres, lo que te gusta, lo que debes perseguir, lo que tiene valor, lo que merece la pena, lo que da prestigio, lo que significa triunfar, y tú simplemente hubieras vivido leyendo ese folio, sin darte cuenta de que nunca escribiste una sola línea,
Quizá el crecimiento personal no consiste tanto en escribir una historia nueva. Quizá primero consiste en borrar, en cuestionar, en dejar espacios en blanco, porque solo cuando el papel deja de estar lleno de ideas heredadas, empieza a aparecer tu propia letra. Y creo que ese es uno de los mayores regalos que podemos hacernos. La oportunidad de descubrir quiénes somos sin tanto ruido, sin tanta expectativa, sin tantas lealtades invisibles, sin tantos deberías. Porque quizá descubras que prefieres una casa pequeña rodeada de árboles antes que un ático con vistas al mar. Quizá descubras que disfrutas más de una conversación sincera en un restaurante familiar que de una cena en el lugar más exclusivo de la ciudad. Quizá descubras que el lujo para ti tiene otra forma. Quizá descubras que para ti descansar no significa hacer más cosas, sino hacer menos. Quizá descubras que el éxito no consiste en impresionar a nadie, sino en volver a casa sintiendo que has vivido un día que se parecía a ti. Y eso solo ocurre cuando dejamos de vivir desde el programa, para empezar a vivir desde la experiencia, porque el programa opina, pero la experiencia confirma. El programa anticipa, en cambio la experiencia descubre. El programa repite y la conciencia elige. Y ese es precisamente el propósito de este podcast. No decirte cómo tienes que vivir, ni qué debes elegir, sino invitarte a mirar con curiosidad todo aquello que hoy das por hecho. Porque quizás muchas de las cosas que llamas mis gustos no sean realmente tuyas. Y no pasa nada, no hay culpa. Todos hemos heredado una manera de mirar la vida. Lo importante es que ahora puedes observarla, cuestionarla y decidir qué quieres conservar. Porque cuando haces eso, empiezas a vivir una vida mucho más parecida a quien eres y mucho menos parecida a quien aprendiste que debías ser. Así que hoy quiero dejarte con una pregunta. Si nadie te hubiera enseñado cómo debía ser una vida feliz, ¿cómo sería la tuya? Quizá esa respuesta no aparezca hoy, pero si la sigues escuchando, es posible que por primera vez empieces a conocerte de verdad. Gracias por compartir conmigo este ratito. Y si este episodio te ha hecho cuestionarte alguna idea que dabas por cierta, me encantará que lo compartas con alguien que también esté en ese camino de descubrir quién es más allá de lo que aprendió. Y recuerda, no solo heredamos nuestra historia, también heredamos la forma de interpretarla. Y cuando empiezas a cuestionar esa mirada, empieza una vida mucho más libre. Nos escuchamos en el próximo episodio.